En esta ocasión estaremos hablando sobre la descomposición de fuerzas en sus componentes rectangulares. ¿Para qué nos sirve descomponer fuerzas en sus componentes? Este tema es lo básico para lo que vamos a ver más adelante referente a la estática, la mecánica. Entonces es muy conveniente, no muy conveniente, es necesario tener este concepto claro de cómo hacerlo, de no confundirse, porque cuando ya nos piden hallar tensiones, fuerzas, no podemos cometer errores, porque nos saldría el ejercicio malo, obviamente. Entonces vamos a comenzar con un concepto básico de cómo se descompone un vector fuerza. Y es muy sencillo, no es nada del otro mundo, tenemos el vector fuerza F y tenemos un ángulo θ. Un vector fuerza se va a descomponer en dos, uno con referente al eje X y el otro con referente al eje Y, como lo vamos a ver a continuación. Una componente en el eje X, que la vamos a llamar f de X, y una componente en Y, que la vamos a llamar f de Y. ¿Cómo hallamos estas componentes? Para hallar f de X, la componente del vector en X va a ser igual a la magnitud del vector, ya sea 100 newton, 50 libras, de acuerdo al ejercicio, multiplicada por el coseno del ángulo. Y f de y va a ser multiplicada esta misma magnitud f por el seno del ángulo que nos den. Pero hay una duda muy frecuente en los alumnos cuando apenas están aprendiendo, y es cómo sé yo cuándo usar coseno y cuándo usar seno. ¿Por qué? Porque muchas veces nos aprendemos de memoria y no entendemos el por qué o cómo yo sé que cuándo usar el coseno y cuándo usar el seno. Entonces, para eso yo tengo un truco, por así decirlo, que nos ayudará a entender cuándo uso el seno y cuándo uso el coseno. Entonces tenemos dos ejemplos, como podemos observar. En mi lado izquierdo tenemos un vector f, ¿cierto? En el lado izquierdo de sus pantallas, y vemos que el ángulo θ, enfoquémonos en el ángulo θ. El ángulo θ está tocando ¿qué eje? Está tocando el eje de las X. Entonces, cuando el ángulo esté tocando el eje de las X, para hallar f de X, la componente en X, vamos a usar coseno. Y cuando vayamos a hallar la componente en Y, vamos a usar el seno. En el caso opuesto, en mi mano derecha, a su derecha de sus pantallas, podemos observar que el ángulo en este caso está tocando el eje de la Y. Entonces, cuando ustedes ven en un ejercicio que les pongan, ustedes se van a centrar o a concentrar en mirar qué eje está tocando el ángulo. Como aquí vemos que el ángulo está tocando el eje Y, para hallar la componente en X ya no va a ser coseno, sino va a ser seno de θ. Vamos a multiplicar la magnitud por seno de θ, y la componente en Y vamos a multiplicarla por coseno de θ. Espero que esta parte no se les olvide. Es muy crucial identificar esto para no cometer errores. Pero vamos a resolver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para comprender un poco mejor
y no que sea solamente letras. Aquí tenemos un ejemplo y nos dice hallar los componentes rectangulares del vector fuerza del modelo anterior, sabiendo que F es igual a 100 newton y el ángulo es de 30 grados. Entonces tenemos la misma imagen del modelo anterior. Tenemos el vector F, tenemos un ángulo, pero en este caso ya nos están dando la magnitud, que serían 100 newton, y el ángulo de 30 grados. Entonces dibujamos las componentes respectivas en X y en Y. Ya cuando ya las dibujemos, ahora vamos a disponernos a resolver las componentes. Vamos a hallarlas con las mismas ecuaciones que teníamos anteriormente. Entonces, aquí las tenemos otra vez para recordar. F de X es igual a la magnitud por el coseno de teta. Aquí tenemos que F de X es igual a 100 newton por coseno de 30 grados. Y eso nos da que el FY se halla con el seno. Entonces, lo mismo, ponemos la magnitud, que es 100 newton por seno de 30. Entonces, la respuesta para la componente en X al realizar la operación es equivalente a 86.6 newton. Y la componente en Y nos dio 50 newton. Un ejemplo muy sencillo, muy práctico, en el que podemos observar cómo podemos hallar la componente, ya que más adelante tendremos ejercicios más complejos en el cual tal vez no nos estén dando la magnitud del vector, sino que nos están dando una de las componentes y un ángulo, y hay que hallar la otra componente y la magnitud del vector. Este tema se presta para diversos tipos de ejercicios que veremos en otros videos. Entonces, les recomiendo que se basen o busquen en el libro de Bill Johnston. Es el que uso y se los recomiendo. Y lo que les recomiendo es que siempre practiquen, hagan todos los ejercicios posibles. Que aquí trataré de resolverlos para ustedes. Aquí tenemos un ejercicio, tenemos el ejercicio 2.23 de la BIR. Y dice que tenemos que determinar las componentes en X y en Y de cada una de las fuerzas que se muestran en la figura. Entonces, aquí nos están dando este ejercicio, y cuando veamos este tipo de ejercicio no debemos asustarnos, ya que es la misma teoría que acabamos de dar, sino que la vamos a aplicar. Y aquí ya no tenemos una fuerza, ya no tenemos un vector solamente, sino tenemos tres vectores fuerza. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tenemos, si vemos que hay un garfio, por así decirlo, tenemos que dibujar. Ya en este caso, miren que nos están dibujando el plano cartesiano en la parte de atrás, pero nosotros lo vamos a dibujar y nos va a quedar así. Esto lo vamos a convertir en esto. Dibujamos el plano cartesiano, dibujamos los vectores con sus respectivos ángulos y sus respectivas magnitud, y vamos a comenzar. Entonces tenemos que recordar el truco que les mencioné anteriormente en este ejercicio. Entonces comencemos. Vamos a comenzar con el vector B, que equivale a 60 libras, dibujando sus componentes. Recordamos una componente en X, una componente en Y. Ya recordamos la misma fórmula, la misma ecuación que ya teníamos anteriormente. Entonces aquí ya vamos a reemplazar los valores. La magnitud del vector B es equivalente a 60 libras.
¿Y por qué usamos coseno? Porque el ángulo está tocando el eje de las X. Entonces, eso quiere decir que cuando estemos hallando la componente en X, usamos coseno. Entonces tenemos que multiplicar 60 por coseno de 25 y nos da como resultado 54.38 libras. Asimismo, hacemos con la componente en Y. Entonces ya no multiplicamos por coseno, sino por seno. Y nos da que la componente en Y es igual a 25.35 libras. Si ustedes quieren comprobar que el ejercicio está bueno, que está correcto, hay una forma, y es por nuestro querido amigo Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Que la hipotenusa es igual, hipotenusa al cuadrado es igual a sus catetos cuadrados. Entonces, si ya tenemos los catetos, ¿cierto? 54.38 y 25.35, con eso podemos hallar la hipotenusa, que en este caso es nuestra magnitud. Entonces, la raíz cuadrada de los catetos nos debe dar 60. Si no nos da 60, está mal. Y tienen que verificar si no han cometido algún error. Vamos al siguiente vector, que es el vector O. Dibujamos las componentes, como lo hicimos anteriormente. Y aquí vemos que el ángulo sigue tocando el eje de las X. Entonces, para hallar la componente en X, usamos otra vez coseno de θ. En este caso, coseno de 60. Como podemos ver, ahí tenemos la magnitud multiplicada por el coseno de 60 y nos da como resultado 20 libras. Asimismo, lo hacemos con la componente en Y aquí aparece menos 40 por seno de 60. Y ustedes dirán, ¿y ese signo qué? ¿De dónde salió? Magia. No, el signo solamente nos está queriendo decir cuál es el sentido de nuestra componente. Recuerden que los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. Solo el menos lo pongo es para indicar que el sentido de la componente va hacia abajo, va en el eje de la Y negativa. Ahora pasemos al siguiente. Como podemos ver, este vector S tiene las componentes en el lado negativo. Y hay algo peculiar, que ya el ángulo no está tocando el eje de las X, está tocando el eje de las Y. Entonces podemos aplicar lo aprendido anteriormente y ver que para hallar la componente en X usamos el seno en vez del coseno. Entonces hay que tener mucho cuidado de no equivocarnos aquí. Entonces, como podemos ver, aquí también ponemos menos 50, nos da menos 38, 30. Lo mismo lo hacemos con la componente en Y, en este caso va a ser coseno. Entonces, si ustedes meten en la calculadora este resultado, 32.13 al cuadrado, si quiero poner negativo, todo negativo al cuadrado da positivo, hacemos Pitágoras y nos da 50 libras. Entonces, espero que este video haya sido de tu ayuda para que pudieras comprender un poco mejor. Tal vez se nos dificulta muchas veces y si no entiende, yo siempre he dicho que si no entienden, pregunte, así sea que los demás se burlen, que no deberían, pero pregunte, es mejor preguntar y no quedarse con la duda para después en el examen nos vaya mal. Entonces, si te gustó el video, te invito a que le des like, te suscribas y comenta allá abajo si algún ejercicio, alguna duda, si te gustó el formato, si no te gustó, lo que quieran comentar.